pecó y se equivocó. No esconde que Samuel era un hombre consagrado a Dios, un hombre metido con el Señor, pero no esconde de que tal vez él se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Le tocó el Señor decirle: un momento, hijo, aterriza, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y son hombres históricamente grandes, importantes. Ahora no. Ahora tenemos la manía de empezar a esconder todos esos pequeños detalles donde eso no se habla, eso no se dice, para entre comillas, proteger un testimonio. ¿Sabes una cosa? Eso lo hay a gran escala: presidentes, dueños de bancos, gente famosa, pero también lo hay a pequeña escala, a nuestras relaciones personales. Bueno, en este capítulo nos muestra un episodio de un pecado escondido. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Voy a leerlo todo. Dice: aconteció al año siguiente, en tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió
Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó ninguna mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murieron en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Porque entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo está muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo lo que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien, que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra su siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntales, oyendo a la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz su hijo. Mas esto que David había hecho fue que desagradable ante los ojos de Dios. Y allí encontramos nosotros un cuadro fuerte, mi hermano. Ese cuadro está pesado. O sea, esa imagen no es una imagen cualquiera. Esa imagen como tal, la que estamos viendo y la que estamos apreciando, está hablando de una situación muy, pero muy grave. Es un hombre que en lugar de estar ocupado en lo que debía estar ocupado, en un momento de ocio, en un momento de desocupe, como decimos en la casa, le dio por ponerse a hacer lo que nadie lo mandó a hacer. Y se encontró con una mujer, desde el sitio donde estaba, que supone uno es alto, con una mujer que se bañaba desnuda. ¿Será que esta mujer no sabía que desde ahí la podían ver? Pero bueno, a ese punto no nos metamos. Luego me dicen machista. David descuidó su responsabilidad. David se olvidó de cuál era su mayor debilidad y permitió que sus ojos le enredasen y él volviese a buscar los placeres de la carne, que tantas veces le habían causado problemas, pero no uno a la magnitud que había ocurrido. Y no obstante todo eso, David, como una manera de esconder, de tapar su pecado, empieza a actuar de tal manera que parecería un acto piadoso. Pero aún así, la Biblia no esconde la maldad de David, lo premeditado que fue a la hora de crear este plan y todo esto alrededor de esta pareja. Sin embargo, dentro de la historia miramos a Urías Heteo, un hombre que entiende su responsabilidad y que como soldado toma la decisión de quedarse plantado, que aunque no esté en la guerra, él sabe y entiende que en su posición como soldado, su deber es proteger el pueblo de Israel y la corona de David. Y él toma la decisión basado en la responsabilidad que él sabe y se queda allí. Entonces tenemos dos opciones. Un hombre que en lugar de acompañar a sus hombres a la guerra, se quedó buscando lo que no se le había perdido. Y un hombre al cual le faltaron el respeto, que toma la decisión, que no lo sabe, que le faltaron el respeto, pero toma la decisión de cumplir con su deber, aunque no esté en el sitio a donde se suponía que tenía que cumplirlo. Él entiende que el lugar en el que esté, su deber es uno en ese momento, y es proteger a Israel. Y en ese caso, él manifiesta esa forma de poder protegiendo al rey. Pero resulta de que el rey sigue planeando la forma de poder quedar en el limpio y ubica a este varón en un lugar donde fácilmente va a ser asesinado. Y él sigue creyendo
de ese pecado va a quedar tapado. Este hombre muere. Y sí, muy seguramente muy pocas personas se habían enterado de lo que estaba sucediendo y era el momento perfecto para que David quedara como un hombre agradecido con aquel soldado fiel, haciéndose responsable por la criatura, sabiendo David lo que había pasado. Y por eso es que dice la palabra que cuando David hace todo eso, la última parte dice, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. David tenía un pecado oculto. A veces nosotros tenemos que guerrear con ese pecado oculto, con esa tendencia en nuestros cuerpos. Yo también fui bastante mujeriego y también tenía tendencia a ver videos y cosas que no. Y tengo que confesar que por eso no me gusta andar solo. Por eso cuando estoy en la casa, voy a la casa de mi mamá, porque sí, tengo que reconocer que sí hay esa tendencia. Por eso en las noches cuando estoy solo no duermo, mejor me pongo a leer, porque mi carne me lleva una tendencia. Todos conocemos ese punto débil que tenemos, todos y cada uno. Entonces, ¿por qué si todos conocemos y entendemos esa debilidad de nuestro cuerpo, tendemos a colocar esa tendencia a un punto límite? ¿Por qué? ¿Por qué nos arriesgamos de esa manera? Cuando el Señor lo que está diciendo en esta manera, no lo dice por la muerte, no lo dice sino por el hecho de la forma en la que él actuó. David fue premeditado, David sabía que lo que estaba haciendo era errado, David era consciente de eso, y aún así, en todo el proceso, él no mostró remordimiento, al contrario, todo el tiempo creyó que tenía engañado a quienes le rodeaban. Pero vamos a ver qué continúa ahora, capítulo 12, del 1 al 18. Jehová, 12 del 1 al 18, ¿eh? Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en la ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el banquete que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Es maravilloso el Señor. Mire, si usted mira lo que está pasando aquí, el pecado, por más oculto que nosotros lo queramos tener, el Señor siempre llega el momento en que lo destapa. Y en este caso fue por medio de Natán. El Señor le revela a Natán, y Natán, inspirado por el Señor, va y le cuenta una historia que es un talón de Aquiles para David. Yo soy docente, aquí la señorita Julie es docente, y créanme que cuando nosotros como docentes escuchamos historias de maltrato, de abuso por un niño, a uno le hierve la sangre, ¿cierto? Hay algo especial. Hay algo especial en el hecho de ser docente. Los que somos papás, escuchamos que le hicieron algo a un niño o niña más o menos de la edad de la que tienen nuestros hijos, que a uno le provoca como desarmarlo huesito por huesito al que uno escuchó que hizo esa maldad. ¿Cierto que sí? Los que somos papás, ¿cierto que sí? Bueno, pues Natán utiliza la misma estrategia. David había sido pastor de ovejas, y Natán entra a narrar una historia referente a las ovejas. Y a mí me encanta lo que dice los versículos en adelante, porque dice en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David
en gran manera contra el hombre que dijo a Natán. Y le hace muy bien las palabras que pronuncia David. Vive Jehová, dice David, que el que tal hizo es digno de muerte. Esa palabra, viva Jehová, esa palabra es un modismo muy utilizado en aquella época para decir que Dios sea testigo. ¿Listo? Hay una expresión muy parecida que dice que sea el Señor testigo entre tú y yo. Es otra forma de decirlo. Básicamente lo que está diciendo ahí, que el Señor sea testigo de la barbaridad que este hombre cometió. Y allí, con esas palabras, Natán aprovechó para hablarle. Y quiero recalcar algo de Natán, aquí en particular. Natán fue el discípulo más aventajado de Samuel. Para ese entonces, Samuel ya había fallecido. Se llama el libro, primer libro y segundo libro de Samuel, porque se le denomina pseudo-intelectual, un proceso pseudo-intelectual o pseudo-biográfico, cuando se le adjudica la escritura de un elemento a una persona que no lo escribió. ¿Por qué sabemos que no lo escribió? Porque antes de terminar el primer libro de Samuel, nos cuenta de que Samuel falleció, que Saúl va y pregunta cómo hace, ¿recuerdan? Aquí se cree que el que continuó escribiendo fue Natán, el resto de esta información, por eso él tiene tantos detalles de esa conversación en particular en esta porción de la escritura. Natán, si usted lee la historia, Natán era un hombre cercano a David. Se podían considerar hasta buenos amigos. Y allí también hay una clave. Nótese que David el Señor no toma a uno de los enemigos de David. David no toma a una de las personas opositoras a David. El Señor llama a Natán, un profeta que desde muy joven es cercano a David. Es más, se cree que Natán no era mucho menor que David, se cree que podían tener más o menos edades parejas. Pues sí, que eran contemporáneos, se cree dentro de lo que yo estuve leyendo. Entonces Natán llega, y Natán, que conoce a David, es usado por el Señor para hacerle caer en cuenta de la situación que está viviendo. Pero llama la atención es la respuesta de David: viva el Señor, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice David, que pague y que sea el Señor testigo del proceso de este hombre maloso. Casquita es que es, dirían en esta época, así lo diría yo. Casquita es que es. Y Natán confronta a David de tal manera que, discúlpenme la expresión, yo lo comparo con una fuerte palmada en la cara. Entonces Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa del rey de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Miren que a él no está diciendo tú lo mandaste a matar. Cuando le dice lo mataste a espada, lo que está diciendo, aunque David no haya sido quien literalmente clavó la espada con su puño en el cuerpo de Urías, el Señor le está diciendo de que fue él, porque en su pensamiento, en su corazón, y era su deseo que esto hiciera.
O sea, no vale pues sin culpa, como dicen algunas personas, como dicen algunos niños, no, lo hiciste a propósito, era tu intención, por lo tanto esa sangre está en tus manos. Y continúa en el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Miren, mis hermanos, los pecados ocultos son un problema grave en nuestras vidas. Los pecados ocultos hacen que la relación nuestra con el Señor se rompa. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel que le llaman los 400 años de silencio, que fue cuando termina el exilio, hasta Juan el Bautista no hay ningún profeta hablando en nombre del Señor, no aparece ninguno. A eso ellos los denominan los 400 años de silencio, pero hace parte de lo que anunció Jeremías cuando decía lo que iba a pasar. En cuanto ustedes han pecado, el Señor no va a hablar con ustedes, porque el Señor no quiere ni sus sacrificios, ni su alabanza, porque el Señor lo que quiere es su obediencia. Y la razón por la que el pueblo fue exiliado fue por la desobediencia. Cuando nosotros tenemos pecados ocultos, Dios no quiere escucharnos. Miren, existen creyentes que llevan una vida de total confusión, porque continúan complicándose la vida sin confesar esos pecados ocultos. Son almas huecas, son almas abatidas, son almas débiles que se la pasan todo el tiempo luchando. ¿Sabe cómo se da cuenta usted de que tiene un tipo de situación así? Le crean un trauma tal que usted, como lo decía hace un momento, usted no quiere que le toquen el tema. A usted le duele que toquen ese tema, porque es un tema que usted no ha superado. Y usted solamente habla de aquello que superó. A lo demás usted lo ignora. Usted se hace el loco, se hace la loca, busca un pretexto, mira para el otro lado. Pero usted no acepta que el Señor está hablando. Y luego, voy a aclarar algo. Cuando decimos que el pecado oculto no nos permite escuchar a Dios, no quiere decir que Dios no nos esté hablando. No, Dios sigue hablando en nuestras vidas, haciéndonos entender que estamos en pecado, que estamos cometiendo un error. Somos nosotros que en medio de ese pecado silenciamos la voz del Espíritu Santo, y por eso Él no puede hacer la palabra que le corresponde. Es por nuestra culpa. Hay cristianos que por guardar esos pecados ocultos, eso que avergüenza, no maduran. En estos días, en medio de un proceso que estábamos viviendo,
Le escuchaba yo decir a alguien, es que a la iglesia a donde nosotros vamos ha llegado un señor que era de tal denominación y ese señor tiene demandas por abuso sexual infantil. Pero los papás de la última abusada, por miedo, decidieron no denunciar. Y entonces, ¿qué han hecho en la iglesia? Preguntaba a otra persona. Decían, no sabemos cómo confrontar la situación. Y hermano, eso es un pecado oculto dentro de la iglesia. Como les digo, o sea, es maravillosa la forma en la que el Señor habla para darle palabra a su pueblo. No soy yo, mis hermanos. Como les digo, tuve una conversación con una persona que habló desde su juventud y hablaba y decía cómo tiene a una mujer a su lado, que por eso yo pensaba en mi esposa y también debo dar gracias a mi esposa por la forma en la que actúa conmigo, de cómo él la ofendió. Y de una manera que uno dice, wow. Y este hombre decía, y yo cuando lo ofendí ya era creyente, ya servía en la iglesia. Y decía él, y únicamente cuando pude hablar y confesarle a ella lo que había hecho, él reconoce que hubo como una explosión, como que eso que estaba estancado, como que se liberó y hubo un fluir espiritual. Y este hombre lloraba y contaba y narraba y contó situaciones de su vida en las que tenía apego y hubo un avivamiento, mi hermano, hubo arrepentimiento de pecados. Hubo un verdadero arrepentimiento de pecados. Cuando nosotros guardamos pecados, nosotros experimentamos disturbios en nuestras vidas. El hogar se deforma. La familia y el trabajo como que no le encontramos solución. Se nos sube la presión arterial, nos volvemos ansiosos. Caminamos por ahí confundidos. Y la preocupación y el temor se vuelve dueño de nuestro día a día. Mejor dicho, toda la paz que nosotros podemos llegar a tener desaparece. Porque en nuestra mente, nuestra conciencia nos está avisando lo que está pasando y nosotros seguimos cerca. Miren, es tanto así que el mismo David escribió este salmo, el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Voy a verlo desde el 16. Desde el 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Y mira lo que dice el 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David escribió este salmo tiempo después de la conversación con Natán. ¿Y qué está diciendo David? Ese fragmento de confesión que leemos ahora, donde él le dice a Natán, he pecado contra el Señor. Y el Señor le dice, Natán le dice, y el Señor ya perdonó tu pecado, lo acabo de confesar. En esa confrontación, mi hermano, hubo la oportunidad de confesar. ¿Y a qué quiero ir con este punto? El Señor a veces pone gente a nuestro alrededor que sí tiene que poner el dedo en la llaga para que nosotros sintamos el dolor y hablemos. ¿Usted por qué cree que cuando está enfermo el médico lo toca por aquí y lo puya y le dolió y usted dice no? Pero hay momentos donde lo puyó, le puso los dedos de tal manera que y le dolió y uno sí. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque dependiendo del sector donde miró, si es el hígado, si él puede determinar que puede ser la causa del dolor y así mismo hacer el medicamento. Natán hizo lo mismo con él. Natán puso el dedo donde le provocaba dolor
Y David manifestó ese dolor, no quejándose, no negando, sino reconociendo que había pecado. Y la promesa que el Señor le da a esa confesión de pecados es: tu pecado ha sido redimido. O sea, el Señor ya te perdonó. Sin embargo, las consecuencias siguen estando en tu casa. O sea, tú ya no vas a ser culpado por ese pecado, pero asumes las consecuencias de sus actos. Y esto es otra cosa que dentro de la iglesia con lo que no gusta en nuestras vidas. Y allí se refiere, en este sentido, cuando dice: vengan a mí todos los que temen al Señor y les contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Como que el pecado más horrible, le fui infiel a mis muchas esposas, tomé una mujer ajena y mandé a matar al marido, y aún así el Señor me perdonó. A eso se está refiriendo. No puede ser más claro que eso. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué Dios a veces no responde nuestras oraciones, y la respuesta es sencilla: no hemos confesado nuestros pecados. Si abrigamos un pecado oculto en nuestras vidas, Dios no va a responder a nuestras oraciones, porque en nuestro actuar no estaríamos, en ese pecado oculto no estaríamos actuando conforme a lo que el Señor nos ha mostrado, sino a conforme yo tapo para que de mí no se hable mal. David, ¿cómo lo tapó? Mandó a matar a este hombre y luego se hizo cargo de la pobre viuda que iba a quedar embarazada, que había quedado embarazada, y la pobre mujer iba a quedar rechazada. Yo me hago responsable por ello. El pecado oculto generalmente nos lleva a esconder nuestras acciones detrás de cosas altruistas. Si ven que yo le quiero ayudar, si ven que yo le quiero proteger, si ven que yo sí soy bueno, pero detrás de todo, cuando está ese pecado oculto, lo que hay es un escondidijo que nosotros queremos que el Señor no vea. Segundo punto es: ya sea que el pecado permanezca oculto o no, el pecador tiene que establecerse en su relación con Dios. Mi hermano, estamos pasando por ese tipo de situaciones parecidas al de David, como queriendo esconder cosas. Sencillo: busque de Dios. Y actúe, si es posible, como Natán, siendo un hombre que en amor fue donde su amigo, expuso su pecado y lo invitó al arrepentimiento. Si usted mira lo que sucedió, la forma en la narración, uno podría decir que Natán fue hasta misericordioso con David, porque él pudo haber llegado diciendo: cochino, mandaste a matar al marido de esta pelada para quedarte con ella, ¿no? Pero no, él cuenta una historia y una narración que primero llegue al corazón de David, para que esa confesión de pecado sea más real. Jesús, en Mateo 5, 28, dice sobre el adulterio, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué será que David recrimina esta parte? Recuerden que para ellos los pensamientos no salían del cerebro, que científicamente lo comprobamos, sino que ellos en esa época consideraban que el pensamiento salía del corazón. Por eso esos poemas: te amo con todo mi corazón. No, realmente las hormonas del amor se generan en el cerebro. Se alteran todo el cuerpo, sí, pero se generan en el cerebro. Ellos en ese momento no tenían ese avance tecnológico y de la ciencia. Entonces hablan acerca del corazón. ¿Por qué Jesús habla de ese pecado que nace en el corazón? Porque ese pensamiento, en ese caso, se supone solamente lo conoces tú. Pues va pasando la muchacha bien vestida y el tipo: David a lo que se está refiriendo, Jesús a lo que se está refiriendo es a lo que está provocando en tu pensamiento, en lo oculto, en lo que tú no le vas a contar a nadie de qué estás pensando, de lo que estás viendo. Eso es lo que está narrando la historia. Pero Jesús lo que está diciendo es que aún ese pecado que está solamente en tu pensamiento es igual de peligroso como si lo hubieras cometido en vivo y en directo. Jesús está condenando el dejar deliberadamente y repetidamente que la mente se llene de fantasías que, si las llevamos a la realidad, van a ser una ofensa para el Señor.
O sea que el pecado de David arrancó no desde el momento en que la toma, sino desde que la vio y desde que empezó a imaginarse qué podía hacer o dejar de hacer con ella. Después de la infidelidad, ¿no? Pero David también piensa en su mente cómo quitarse de encima el problemita. Mande a traer al marido que tenga con él y luego decimos, oh sorpresa, estás en embarazo. Y qué curioso, ¿no? Tienen los ojos igualitos a los del rey, aunque vos y ellos los tienen cafés. El niño nació con los ojos azules. David lo pensó, lo premeditó y no funcionó. Entonces David pensó y premeditó en mandar a este hombre a la guerra y que lo pusieran en un lugar donde fácilmente moriría. Hay una creación en el pensamiento antes del pecado. Por eso el Señor nos está diciendo, ojo con el pensamiento. A mí me encantan los literalistas, porque los literalistas, la Biblia hay que cogerla al pie de la letra, genial. ¿Cuándo nos vamos a sacar el ojo, nos vamos a cortar la mano y el pie? Porque yo en la iglesia no he visto ningún manco. Hasta ahí nos llega la literalidad. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿qué dejamos anidar en nuestro corazón? Cuando nosotros, miren, es que es tenaz también. Si uno va a ver una película, si el comentario, la forma en la que muestran a la chica, bueno, ahora también muestran a los chicos. Ahora no puede ver una película con un tipo todo acuerpado mostrando las nachas. O mostrando, o un tipo sin ninguna necesidad, un tipo que vive en el Polo Norte mostrando que tiene una chocolatina aquí así. Y yo con esta chocolatina derretida así, barriga y bota. No, pero muestran al tipo así súper fornido. ¿Para qué era? ¿Para que la niña diga, ay, qué bendición ese hombre cuida su cuerpo? No. El ambiente está creado para que contamine nuestras mentes. Por eso, si tenemos un pecado oculto, sea que lo confesemos o no, para llegar a confesarlo tenemos que establecernos en el Señor. Y lo que el Señor nos pide es aléjese de todo lo que lo pueda llevar a esa contaminación. A mí me parece una actitud valiente la de algunos hombres que saben que en ciertos espacios, en ciertos momentos, va a llegar la tentación y prefieren cortar con esa relación de amistad, renunciar a ese trabajo o cambiar radicalmente. Eso es una actitud de valentía, de hombres y mujeres. A una amiga muy querida, por situaciones de la vida, sus papás se fueron, ya era universitaria, sus papás salieron del país, no fueron para España, para Estados Unidos, y mientras habían papeles ella se quedaba sola en su casa. Y su novio le dijo, pues amor, yo estoy buscando un cuarto para alquilar. Y su papá, pues yo le digo a su papá que me alquile un cuarto allá en la casa de ella. Y ella, de una manera muy jocosa, delante de nosotros le dijo, ay amor, yo te quiero mucho. Y esto todavía es de carne, yo por ojo te necesito por fuera. Más vale si nos casamos, ahora sí le decimos a mi papá que nos alquile la casa, por ahora no. Una actitud también que conoce sus límites y antes de llegar a ese punto prefiere poner un pare, un alto. Mis hermanos, algo que nosotros tenemos que entender y lastimosamente muchas familias lo han vivido y lo han atravesado, es que el pecado oculto a los primeros que dañan es a la familia. Yo siempre he dicho que el pecado oculto es como una fruta amarga. El problema es que esa fruta amarga, los primeros que se la comen no es el que comete el pecado, sino los familiares alrededor de él. Familias dañadas y destruidas por situaciones que tal vez un papá no planeó, no miró. No es posible tener el mismo, pero es que es hasta evidente, mi hermano. Los que tenemos conciencia, los que tenemos ese señal, los que oímos la voz del Espíritu Santo, cuando llegamos y cometemos un pecado, uno llega a sentir, ¿qué fue, amor? Amor, es que, yo creo que el de la tienda me dio más de vuelta. Me pasó hace poco con el paisa. Yo creo que el paisa hizo más la vuelta.
Sí, no, yo voy a ir a ver. Paisa, mire que ta. No, profe, mire, haga la cuenta, paisa. Claro, estaba tumbando él solito como por 20.000 pesos. Ahora, pregúnteme si esos 20.000 pesos no me habían quedado bien para tanquear la moto con la gasolina tan cara que está. Pregúnteme ya. Pero yo dije, no, me voy a pie. Menos mal en esos días no estaba trabajando en el colegio. Hoy no, voy para el banco que nunca falla. Mamá, présteme 20. Sí, lo puedo decir de hijo, ¿no? El banco que nunca falla. Mamá, présteme 20. Y que las mamás no le cobran a uno, más de ellos. Pues yo no voy a pagar más de los 20. ¿No? Pero sí, hermano, o sea, llegar y tener y cuando, uy, sí, me hace, esto sí es un hombre honesto, y yo me sentía raro porque, en serio, el mundo está tan acostumbrado a los pecados ocultos que alguien tiene que agradecer la honestidad de otro. Es el colmo que usted por la calle tenga que decirle al ladrón, ay, gracias por no robarme, usted es muy lindo. Si lo normal es no robar, aquí de grado estamos normalizando el pecado. Estamos normalizando el pecado de tal manera que el pecado grave es el que sale a la luz, el que queda oculto, no pasa nada, siga callado. Y esa es la cultura colombiana. Y si no, no tendríamos ese dicho que me enerva, este mundo es del más vivo. Como si tuviéramos, por esa razón, derecho a pasar por encima de los demás. Mis hermanos, busquemos del Señor. Dios no quiere que sus siervos se expongan, no. Dios quiere a sus siervos perfeccionados. Moisés, el Señor no oculta que Moisés fue un iracundo asesino, no lo oculta, pero el Señor también habla de Moisés más adelante, que transformado por el Señor no había hombre más manso que él sobre la faz de la tierra, dice la palabra. Estamos hablando de la misma persona que 80 años antes, en un ataque de ira, mató a un egipcio. Y 80 años después, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, el Señor lo describe como un hombre manso, al punto que cuando su mamá cuando su hermano y su hermana se levantaron en contra de él no quiso actuar en contra de ellos. Mi hermano, si hay un pecado oculto en este momento, es hora de confesarlo. El Señor no quiere exponerte, el Señor quiere perfeccionarte. El Señor tiene un corazón tiene un corazón con el que te quiere perdonar, con el que te quiere limpiar, con el que quiere borrar tus pecados. Él no cubre, Él borra, pero para que esos pecados sean borrados tenemos que confesarlos. No sirve cubrir nuestros pecados. Él nos ama y en ese amor Él nos disciplina y nos limpia y nos hace justos. Su vara es para los impíos, no para los justos. ¿En cuál de los dos lados quieres estar? Porque si quieres estar en el de los justos, confesemos nuestros pecados. La exposición del pecado oculto es el último intento de Dios para salvar la vida de un pueblo que está en rebeldía. Y tenemos que hacer ejercicio de esa herramienta, mi hermano. Cuarto punto, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El pecado oculto pudre nuestras almas. Entonces había un grupo de hombres en la época de Jesús que leían la Torá todo el tiempo, que se lo aprendieron de memoria, que se esforzaban por aplicarlo al pie de la letra y metafóricamente agregaban cosas que las llevaban a la literalidad. Y el Señor les dijo: ustedes no son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Mis hermanos, la opción que el Señor da de confesar nuestros pecados, como lo hizo con David, es una muestra de amor y de misericordia. El Salmo 32, del 3 al 4, nos dice:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren lo que está experimentando él, les repito, estos versículos para mí fue una sorpresa, son versículos escritos por David en una relación directa a su experiencia con Urías. Lo que está diciendo es lo que está describiendo aquí es el estrés, hermano. El dolor, la sequedad de sus huesos, según ese tipo ya no comía después de eso, de tanto pensar todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Debemos confesar nuestros pecados sin demorarnos. Debemos confesar nuestros pecados con humildad, pero sobre todo con la intención de no volver a cometerlos, con arrepentimiento. Cuando nosotros estamos al otro lado, siendo ese profeta que llegó a David, siendo ese Natán que llevó a David a la confesión, nosotros no debemos echar en cara del pecador el pecado cometido. Natán fue tan severo como el Señor se lo permitió. Y a veces nosotros tratamos y juzgamos a nuestros hermanos que han caído en pecado con una fuerza con la que tal vez nosotros mismos no soportaríamos que nos trataran. Y no estoy diciendo de que no se acuse, que no se señale, que no se invite al arrepentimiento, no confundan mis palabras. Porque ese también es un ejercicio de cuidarnos los unos a los otros. Tú eres ese hombre, le dice Natán a David. David pagó las consecuencias. La consecuencia más cercana, la muerte de ese niño. Consecuencias más adelante, sus propios hijos abusando de sus hijas. Hijos levantándose en contra de él para arrebatarle la corona. Y David envejecido, con problemas en sus huesos, que aunque lo podían dormir con doncellas, él ya tomó la decisión de no volver a tocar una sola de ellas por temor a ofender a Dios. Todos hemos pecado, mis hermanos. Prueba de eso es que estamos aquí, buscando la redención del Señor, entendiendo que Él ya nos perdonó. ¿Amén? Entendiendo que Él ya redimió nuestro pecado. Y algunos estamos tal vez en consecuencia de nuestro pecado. Tal vez el que tenía fumaba mucho cigarrillo, tal vez con problemas pulmonares que a lo mejor no se han descubierto o tal vez sí. Algunos que por estar inmersos en el licor tal vez tienen problema del hígado. Algunos ya lo saben, algunos tal vez no. Algunos tal vez con otro tipo de problema en su cuerpo. Algunos con situaciones dentro de su hogar. Algunos tal vez teniendo que hacer un esfuerzo inmenso dentro de sus hogares para volver a tener la credibilidad que alguna vez tuvieron, porque la caída de ese pecado oculto fue tan duro que les fue difícil levantarse. Pero todos esos procesos, mi hermano, son oportunidades para que nos levantemos confiando en el Señor. La culpa puede ser un buen elemento para que nosotros confesemos nuestro pecado. Pero más que la culpa, lo importante debería ser nuestro deseo de no seguir ofendiendo al Señor. Juan es muy claro cuando dice: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, recordad que abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Y Juan se lo está escribiendo a una iglesia cristiana ubicada en Jerusalén. ¿Para qué decirle a los cristianos no pequen si ya somos cristianos? Porque todavía estamos expuestos a esa situación. Pero entonces busquemos del Señor y no permitamos que ese pecado oculto siga anidado en nuestro corazón como un espacio donde le decimos al Espíritu Santo: todo mi cuerpo es tuyo, menos este pedacito que está oscuro, es que me he lavado las medias, es que tengo los calzoncillos debajo de la cama. No.
Dios tiene que entrar y arreglar toda la casa. Mateo 3. Me disculpan, esa apacidad era por la iglesia, pero ¿quién mejor para sustentar sus propias palabras que la palabra de Dios? Mateo 3, del 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese sentido, Juan está hablando de la cercanía de Jesús al pueblo. En este momento, el Señor nos lo está diciendo, anunciando que Él va a regresar. Y en el versículo 5 del mismo capítulo dice: y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Mis hermanos, es hora de que todos nosotros como iglesia, si tenemos algo oculto, lo hablemos y lo confesemos. El arrepentimiento no debe ser cuando nos descubren. Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentidos de nuestros pecados y volver a Dios. Eso quiere decir que debemos hacer un giro de 180 grados. No de 360, porque el giro de 360 nos deja en el mismo lugar. Es un giro de 180, un giro donde terminemos dándole la espalda a todas aquellas cosas que eran de tentación, a todas esas cosas que se centran en el yo, en mi vivencia, que nos conducen a pecar, como lo decía el miércoles Elmer, que nos llevan a errar al blanco, que nos llevan a acciones como mentir, chismear, robar, calumniar, vengarse, codiciar, hasta que nosotros nos podemos situar en la senda del Señor, en la palabra del Señor, en el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando abandonamos el pecado, cuando lo confesamos, porque hermano, el pecado oculto es como una bomba de tiempo. Coja un globo y sople, y luego sople. Va a llegar un momento en donde va a estar tan lleno de aire que ¿qué va a pasar con ese globo? ¿Qué va a pasar con ese globo? Estalla. Y cuando eso estalla, uno no dice: ¡ay, qué sonido tan agradable!, ¿cierto? Me asustó, me da un salto. Así es el pecado oculto. Va creciendo, mi hermano, hasta que llega un punto donde va a reventar y va a dañar todo lo que tiene alrededor. Nosotros, como humanidad, somos víctimas de una pareja que quiso tener su pecado oculto. Nosotros, como humanidad, somos víctimas de una pareja que después de haber pecado quisieron hacerse loco, esconderse detrás de unos matorrales y no asumir las consecuencias y mantener ese pecado y esa desobediencia oculta. Pero el Señor, que todo lo ve, lo expuso. En Génesis 6, capítulo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá. Me encanta esa palabra, mi espíritu con el hombre para siempre. Hermano, no esperemos a ser avergonzados públicamente para después querer arrepentirnos y tomar decisiones contra el pecado. Les invito a que más vale actuemos como Josué, que cuando llegó a la casa de Potifar y se encontró con la esposa de Potifar, con la cariño, él tomó la decisión de salir corriendo y huir. José sabía cuál era probablemente su debilidad y prefirió salir corriendo antes de someterse a una tentación de esa magnitud. Yo mismo no he actuado con David un sinnúmero, como José un sinnúmero de veces. Yo mismo no he actuado de esa manera, pero hay que levantarnos, mirar al Señor y pedir perdón por nuestro pecado. Y si está ese pecado oculto,
Hagamos lo que hizo David, huyamos de la oscuridad. David escapó de la esposa de Potifar, José escapó de la esposa de Potifar. Ese es el primer paso para volvernos a Dios, huir del pecado, y si lo cometiste, confesar nuestros pecados. Dice que Dios, su espíritu, que Jehová no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Eso quiere decir que Dios nos recibirá y nos va a ayudar a vivir una vida que Él quiere que nosotros vivamos. Así que, hermanos, para concluir y para aplicar a nuestras vidas, recuerden, mi hermano, mi hermana, que solo Dios puede librarnos del pecado. Él no espera que nosotros nos limpiemos para llegar a Él. Él espera que nosotros le confesemos para ser limpios por medio de Él. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, en esta mañana, Padre Celestial, queremos agradecerte, Padre Santo, por el perdón de nuestros pecados. En esta mañana quiero invitar a mis hermanos y hermanas que cerremos nuestros